Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En este tutorial aprenderemos a ejecutar comandos básicos en el símbolo del sistema de Windows. En este video te mostraré a cómo cambiar de directorio, a cambiar de unidad, a ver el contenido de un directorio, a cómo cambiar el nombre de un directorio, a copiar y eliminar archivos y carpetas y también a cómo iniciar una aplicación desde el símbolo del sistema y por último a cómo obtener ayuda desde el CMD. La información que vamos a compartir se aplica a Windows 11, Windows 10 e incluso a los sistemas operativos anteriores como a Windows 7. El primer paso que haremos es abrir el símbolo del sistema. Ubicamos el cursor en la parte inferior izquierda, le damos un clic al icono de Windows y se nos abre el inicio. Yo en mi caso tengo anclado el símbolo del sistema en el inicio. Si a ustedes no les aparece en el inicio, van a escribir la palabra CMD o símbolo del sistema. Cuando escriban la palabra CMD les va a aparecer en la parte superior a la izquierda el icono del símbolo del sistema y en la parte derecha también les aparece. Para abrir el símbolo del sistema pueden presionar aquí en donde dice símbolo del sistema o en la opción que dice abrir. Como pueden ver, se nos ha abierto el símbolo del sistema. Para que los comandos sean legibles vamos a modificar el tamaño de la fuente. Vamos a ubicar el cursor en la parte superior, clic derecho, le damos un clic a la opción de propiedades. En la opción de propiedades nos ubicamos en la pestaña de fuente. Aquí en la pestaña de fuente vamos a poder modificar el tamaño de la fuente. En mi caso lo tengo en 24. Ya que modifiquen el tamaño de la fuente le van a dar un clic en aceptar. Salimos de la opción de propiedades del símbolo del sistema. Cuando abrimos el símbolo del sistema vamos a estar ubicados en el directorio o carpeta con nuestro nombre o cualquiera que sea el nombre de la cuenta. En mi caso el nombre de mi cuenta es Silvestre. Dentro de la cuenta de usuario podemos encontrar carpetas como escritorio, descargas, documentos, música e imágenes. El primer comando que vamos a utilizar es el comando cd. Este comando nos permite cambiar de directorio actual. En otras palabras, nos permite ingresar o navegar a otras carpetas. Por ejemplo, si quiero ingresar a mi escritorio, escribo el comando cd, espacio y el nombre del directorio. En este caso sería desktop. Autocompleto con la tecla tab. Ejecuto. Ahora me encuentro dentro de mi escritorio. El siguiente comando que vamos a utilizar es el comando cd o también cd espacio . Este comando nos permite salir de la carpeta de donde estamos, es decir, nos mueve al directorio de un nivel superior del directorio actual. Como pueden ver, hemos salido del escritorio, ahora nos encontramos en la carpeta de usuario. Si queremos ver el contenido de un directorio o una carpeta, vamos a ejecutar el comando dir. Este comando nos muestra una lista de los archivos y subdirectorios de un directorio o carpeta. Ejecutamos el comando dir. Podemos observar que nos lista todos los archivos y carpetas que existen dentro de la carpeta. Aquí tenemos nuestros documentos personales como documentos, escritorios, etc. Por ejemplo, si yo quisiera limpiar la consola de los comandos, esto lo hacemos con el comando cls. Ejecutamos el comando cls y como pueden ver, el comando cls ha limpiado la consola. Cabe recalcar que el símbolo del sistema no distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo que significa que puede escribir comandos con letras mayúsculas, minúsculas o cualquier combinación de ellas. Por ejemplo, si ejecutamos el comando cd en minúsculas o las dos letras en mayúsculas o la primera en mayúscula y la segunda en minúscula, van a funcionar todos los comandos de la misma manera. Igual con el comando dir, puede ser en mayúscula o la primera en mayúscula y las demás letras en minúscula o también todas en minúscula. Para crear carpetas en el símbolo del sistema podemos utilizar dos comandos, el comando mkdir o el comando md. Por ejemplo, voy a escribir el comando dir para que me muestre el contenido de la carpeta Silvestre. Ejecuto el comando dir y quiero ingresar a mi escritorio.
escribimos el comando cd espacio, la palabra, el nombre de la carpeta o directorio, en este caso sería el escritorio, que es desktop. Ejecutamos, limpiamos la consola para que no nos confunda con tantos comandos. Ahora ya estamos dentro del escritorio. Desde el símbolo del sistema voy a minimizar mi símbolo del sistema para hacer los ejemplos. Ahora, para crear la carpeta vamos a utilizar el comando mkdir o md. Por ejemplo, si quiero crear una carpeta con el nombre de mis datos, escribo el comando mkdir, el espacio, guión bajo y el nombre de la carpeta, mis datos. Ejecuto el comando y podemos ver que se nos ha creado una carpeta en el escritorio. También lo podemos hacer con el comando md. Escribo el comando md espacio, el nombre de la carpeta, que sería música. Ejecuto el comando y me ha creado otra carpeta con el nombre de música. Por ejemplo, si necesitamos crear múltiples carpetas, podemos ejecutar el comando mkdir o el comando md. Ejecutamos el comando md espacio, el nombre de la carpeta, que sería imágenes espacio, para crear la otra carpeta sería videos espacio, datos espacio, informe. Muy bien. Entonces aquí voy a crear una carpeta, 2, 3, 4 carpetas. La primera sería la carpeta imágenes, la segunda la carpeta videos, la tercera carpeta sería la carpeta datos y la última sería informe. Ejecuto el comando y como pueden ver he creado 4 carpetas al instante. Si necesitamos que nuestra carpeta contenga espacio, debemos de encerrar el nombre de la carpeta entre comillas dobles o apóstrofes. Por ejemplo, escribimos el comando mkdir espacio, abro comillas dobles, dentro de las comillas dobles escribo un ejemplo, la carpeta mis datos, que esta carpeta va a contener espacios. Le vamos a llamar mis datos, cierro comillas dobles, ejecuto y podemos ver que se nos ha creado una carpeta con espacios. Siempre recuerden que cuando quieran crear carpetas con espacios deben de encerrar el nombre de la carpeta entre comillas dobles o apóstrofes. Voy a crear otra carpeta que contenga espacios con el comando md. A esta carpeta le voy a poner ciudadano digital. Escribimos el comando md espacio, abro comillas dobles y escribo ciudadano digital. Cierro comillas dobles y ejecuto el comando. Podemos observar que se nos ha creado la carpeta ciudadano digital. Si yo no pusiera el nombre de la carpeta entre comillas dobles, lo que haría es crear 2 carpetas. Observen, por ejemplo, escribo md y escribo el nombre de la carpeta ciudadano espacio digital. Aquí lo que va a hacer el comando es crearme 2 carpetas. La primera carpeta se llamaría ciudadano y la segunda digital. Ejecuta el comando y podemos observar que se nos ha creado la carpeta ciudadano y la carpeta digital. Conclusión: si necesitamos crear carpetas que contengan espacios, debemos de encerrar el nombre de la carpeta entre comillas dobles o apóstrofes. Otras de las funciones que tiene el comando mkdir y md es que podemos crear una carpeta con subcarpetas al mismo tiempo. Vamos a ejecutar el comando cls para limpiar la consola. Ya que limpiamos la consola con el comando cls, vamos a crear una carpeta con subcarpetas al mismo tiempo. Esto lo podemos hacer con el comando mkdir o md. Ejecuto el comando mkdir espacio, el nombre de la carpeta es cmd. Dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta que le vamos a poner comandos. Sin espacio ponemos una diagonal o barra invertida y escribimos el nombre de la carpeta, que sería comandos. Dentro de la carpeta comandos que vamos a crear otra carpeta que le vamos a llamar
beta. Ejecuta el comando y podemos ver que se nos ha creado la carpeta cmd. Vamos a ingresar a la carpeta cmd. Dentro de la carpeta cmd tenemos otra carpeta que se llama comandos. Dentro de la carpeta comandos hemos creado otra carpeta, beta. Lo que hemos hecho es una estructura similar a un árbol. ¿Y esto cómo lo hicimos? Escribimos el comando mkdir, o también puede ser el comando md, espacio, el nombre de la carpeta, sin espacios. Escribimos una diagonal invertida o una barra invertida y escribo el nombre de la otra carpeta. Separamos con diagonal invertida o barra invertida sin espacios y escribo el nombre de la siguiente carpeta. También podemos crear dos carpetas que contengan subcarpetas. Ejemplo, ahora vamos a utilizar el comando md, espacio, escribo carpeta 1. Dentro de la carpeta 1 vamos a crear otra carpeta que se llama subcarpeta 1. Creamos otra carpeta. A esta carpeta la vamos a llamar carpeta 2. Dentro de la carpeta 2 vamos a crear la subcarpeta 2. Ejecutamos el comando y podemos ver que hemos creado la carpeta 1, va a contener la subcarpeta 1. Cerramos, la carpeta 2 va a contener la subcarpeta 2. Cerramos la ventana. Si necesitamos cambiar el nombre de las carpetas o directorios, esto lo podemos hacer con el comando ren. Escribimos el comando ren, espacio, el nombre de la carpeta que le vamos a cambiar el nombre, sería la carpeta digital, espacio, y el nuevo nombre que le vamos a poner a la carpeta. A esta carpeta le vamos a poner archivos. Se llamaba o se llama digital, ahora le vamos a cambiar el nombre por archivos. Ejecutamos el comando y como pueden ver se nos ha cambiado el nombre de la carpeta. Anteriormente se llamaba digital, ahora se llama archivos. Si queremos cambiarle el nombre a alguna carpeta que contenga espacios, vamos a ejecutar el comando ren, espacio, y ponemos el nombre de la carpeta entre comillas. Por ejemplo, la carpeta mis datos le vamos a cambiar el nombre. Dentro de las comillas ponemos mis datos, cierro comillas, espacio, y escribo el nuevo nombre de la carpeta y le pongo mis archivos, mis-archivos, y ejecutamos el comando. Como pueden ver, se ha cambiado el nombre de la carpeta mis datos, ahora se llama mis archivos. Para eliminar carpetas en el símbolo del sistema lo podemos hacer con el comando rd, espacio, y el nombre del directorio o carpetas. Quiero borrar quiero borrar la carpeta mis archivos. Escribo el comando rd, espacio, y el nombre de la carpeta. Ejecutamos. Hemos eliminado la carpeta. Ahora vamos a eliminar una carpeta que contenga espacios. Antes de eso vamos a limpiar la consola con el comando cls. Ya que limpiamos la consola con el comando cls, ahora vamos a borrar o eliminar una carpeta que contenga espacios. Hacemos el mismo procedimiento. Escribimos el comando rd, espacio, abrimos comillas, ya que la carpeta contiene espacio y debemos de encerrarla entre comillas dobles. Escribimos el nombre de la carpeta. En esta carpeta me equivoqué, le puse Ciudadano Digital. Entonces puedo autocompletar con la tecla Tab. Escribo las primeras letras y autocompleto con la tecla Tab. Como pueden ver, se me llena todo y ejecutamos el comando. Y podemos observar que se nos ha eliminado la carpeta. Entonces deben de recordar, para eliminar o crear carpetas que contengan espacios, siempre recuerden que deben de encerrar el nombre de la carpeta con espacios entre comillas dobles o apóstrofes.
Ya hemos aprendido a crear carpetas, eliminar y también a cambiar el nombre de las carpetas. Ahora vamos a aprender a cómo crear archivos. Esto lo podemos hacer con el comando copy. Por ejemplo, voy a crear un archivo de tipo HTML. Escribo el comando copy, espacio, null, porque quiero que mi archivo HTML esté vacío. Y escribo el nombre del archivo HTML, index.html, su extensión, y ejecuto el comando. Podemos ver que se nos ha creado un archivo de tipo HTML. Vamos a abrir el archivo y el archivo se nos ha creado correctamente. Vamos a cerrar. Si queremos crear un archivo que no esté vacío, es decir, que tenga texto, por ejemplo, un archivo HTML, vamos a ejecutar el comando copy, espacio, y escribimos vamos a crear el archivo index2.html, ejecutamos y aquí nos queda parpadeando este guión. Eso quiere decir que podemos escribir el contenido que va a tener el archivo. Voy a escribir las etiquetas HTML para que pueda ingresar texto. Para finalizar presionamos Control más Z y presionamos Enter. Nos manda un mensaje que el archivo ha sido copiado. Como podemos ver en el escritorio se nos ha creado el archivo tipo HTML index2. Vamos a abrir el archivo y podemos observar que contiene texto. Cerramos la página. Voy a crear otro archivo de tipo texto. Escribo el comando copy, espacio. A este archivo quiero agregarle contenido, copy, espacio com, y le vamos a poner mi texto, mi guión bajo texto, y le pongo la extensión que sería txt. Escribo el texto, primera frase, segunda frase, tercera frase. Para finalizar presionamos Control más Z y después Enter. Nos dice que el archivo se ha copiado correctamente. Vamos a abrir el archivo de tipo texto y podemos ver que nuestro archivo contiene estas frases. Vamos a cerrar. Si queremos crear un archivo de tipo texto vacío, entonces ejecutamos el comando copy, null, y el nombre de mi texto 2, la extensión txt. Ejecutamos y podemos ver que se nos ha creado nuestro archivo, pero está vacío. Cerramos. También podemos crear archivos con la extensión de Py, es decir, archivos de Python. Escribo el comando copy, null, este archivo va a estar vacío, y escribimos main.py con la extensión py, que son de Python. Ejecutamos y se nos ha creado nuestro archivo de Python. Vamos a limpiar la consola con el comando cls. También podemos crear archivos de Word y de Excel con el comando copy. Estos archivos quiero que estén vacíos, copy null. Escribo el archivo de Excel. Presiono Enter. Se nos ha creado el archivo de Excel. Ahora un archivo de Word. Copy. Ejecuto. Y también hemos creado un archivo de Word. Vamos a limpiar la consola para continuar con el tutorial. Ya que limpiamos la consola con el comando cls, vamos a continuar con el tutorial. Aprendimos a cómo crear archivos, ahora aprenderemos a cómo eliminarlos. Esto lo podemos hacer con el comando del. Escribimos el comando del, espacio, el nombre del archivo con su extensión. Ejecutamos el comando y podemos ver que se nos borra
el archivo de Python en el escritorio. El comando del también nos permite borrar archivos que estén dentro de una carpeta. Por ejemplo, voy a copiar el archivo de Excel a la carpeta archivos para hacer el ejemplo. Para copiar archivos lo podemos hacer con el comando copy, espacio, el nombre del archivo que sería el Excel, su extensión, espacio y el nombre de la carpeta destino que sería la carpeta archivos. Ejecutamos y nos dice que se ha copiado. Si ingresamos con el comando cd a la carpeta archivos, ejecutamos el comando dir, podemos ver que ya nos aparece el archivo de Excel. Vamos a ingresar también desde el escritorio y aquí tenemos ya el archivo. Ahora vamos a salir de la carpeta con el comando cd y vamos a eliminar el archivo que se encuentra dentro de la carpeta archivos. Esto lo hacemos con el comando del espacio, escribimos el nombre de la carpeta, presionamos enter y nos va a preguntar si estamos seguros. Con la letra S indicamos sí y con la letra N no. Nosotros estamos seguros, presionamos la letra S y se nos ha borrado el archivo dentro de la carpeta archivos. Limpiamos la consola con el comando cls. Voy a copiar el archivo Word a la carpeta, de nuevo a la carpeta archivos con el comando copy, espacio, el nombre del archivo con su extensión y la carpeta de destino. La vamos a copiar en la carpeta datos mejor. Ejecutamos y el archivo se nos ha copiado correctamente. Ejecutamos el comando dir. Bueno, vamos a salir de esto, vamos a limpiar la terminal y ingresamos a la carpeta datos para ver si ya aparece el archivo. Aquí nos aparece el archivo que hemos copiado. Ahora, para eliminar una carpeta que contenga archivos, esto lo podemos hacer con el comando rmdir, espacio y su indicador, diagonal, S. Escribimos el comando rmdir, espacio, su indicador, diagonal S, el nombre de la carpeta que contenga los archivos, que sería datos, el nombre de la carpeta, y presionamos enter. Nos hace la pregunta si estamos seguros y le damos en sí, S. Presionamos enter y nos ha eliminado la carpeta con su contenido. Ya hemos aprendido a copiar archivos a otras carpetas, pero esto lo podemos hacer siempre y cuando estemos en la misma ruta. Por ejemplo, aquí nos ubicamos en el escritorio. Copiamos un archivo del escritorio a una carpeta que existe también en el escritorio. Pero si queremos copiar unos archivos que se encuentren en mis documentos y copiarlos al escritorio, tenemos que copiar toda la ruta de donde están los archivos y también copiar la ruta del directorio al directorio destino, que en este caso sería el escritorio. Voy a navegar a mis documentos desde el símbolo del sistema. Recuerden que para salir de un directorio ejecutamos el comando cd, ya estamos en la carpeta de nuestro usuario, ejecutamos el comando dir y aquí nos hace una lista. Vamos a ingresar a nuestros documentos, cd, documentos. Ejecutamos el comando dir y aquí vamos a buscar la carpeta que contiene los archivos que queremos copiar en el escritorio. Voy a copiar los archivos que se encuentran en la carpeta imágenes T. Estos archivos los quiero copiar a mi directorio, pero tengo que escribir la ruta de estos archivos y también la ruta completa del escritorio. Cuando estamos empezando a utilizar el símbolo del sistema, se nos hace difícil recordar las rutas. Si se nos hace difícil, vamos a entrar a nuestro explorador de archivos. Entramos a este equipo, a nuestro disco local C, a la carpeta usuarios, a la carpeta de nuestra cuenta, de nuestro usuario, en mi caso es la carpeta silvestre, y aquí vamos a buscar la carpeta. Por ejemplo, voy a ingresar a la carpeta documentos en donde se encuentra el archivo. Entro a la carpeta documentos,
busco la carpeta imágenes T, ingresamos y aquí en el buscador, si le damos un clic, me aparece la ruta. Todo esto es la ruta, que me aparece mi unidad C, que es la raíz de los directorios. Dentro de la raíz se encuentra la carpeta user. Dentro de la carpeta user se encuentra nuestra carpeta de usuario. Dentro de la carpeta usuario se encuentran las carpetas personales como documentos, escritorio, etcétera. Dentro de la carpeta documentos se encuentra la carpeta imágenes, la que contiene los archivos que vamos a copiar en el escritorio. Voy a copiar toda esta ruta, clic derecho, copiar, y nos vamos a nuestro símbolo del sistema. Yo aquí estoy ya dentro del símbolo del sistema. Antes de copiar la ruta completa, voy a ejecutar o escribir el comando xcopy espacio con su indicador diagonal E espacio la ruta en donde están las imágenes o la carpeta que vamos a copiar en el escritorio. Recuerden que las carpetas que tengan espacios deben de ir dentro de comillas. Ponemos comillas, encerramos el nombre de la carpeta entre comillas, espacio, y escribo el nombre del directorio. Vamos a escribir la ruta del escritorio. Escribimos la raíz, que sería nuestra unidad C, dos puntos, diagonal invertida, la carpeta user, diagonal invertida, el nombre de la cuenta de usuario, el nombre de la carpeta destino. Quiero copiar estas imágenes que contiene la carpeta imágenes al escritorio, y escribo desktop. Ejecutamos el comando y como pueden ver nos ha copiado las imágenes que tiene la carpeta imágenes T en el escritorio. Recuerden, si quieren copiar imágenes o carpetas desde otra ruta, por ejemplo de mis documentos a escritorio, de descargas a escritorio, o de escritorio a documentos, o de escritorio a descargas, tienen que escribir toda la ruta completa. Si no recuerdan la ruta completa, tienen que ingresar a su explorador de archivos, ingresan a su equipo, ingresan a su disco local C, entran a su carpeta de usuarios, entran a la carpeta de su cuenta, buscan la carpeta, ingresan y después le dan un clic en la parte superior para que les indique la ruta completa. Poco a poco se van a ir familiarizando con las rutas y los comandos del símbolo del sistema. Cerramos esta ventana. Ya tenemos bastantes carpetas y archivos en el escritorio. Voy a eliminar algunas carpetas. Esto lo podemos hacer con el comando RD, o también podemos eliminar carpetas vacías con el comando rmdir o RD. Recuerden que si la carpeta contiene archivos, lo podemos borrar con el comando rmdir espacio y su indicador diagonal S. Voy a eliminar algunas carpetas con el comando rmdir espacio. Voy a eliminar la carpeta música, espacio, imágenes, mis datos y la carpeta archivos. Como pueden ver, nos ha arrojado un error. Dice que el sistema no puede encontrar el archivo especificado. Nos manda este error porque no estamos ubicados en el escritorio en donde se encuentran las carpetas que queremos eliminar, ya que aún estamos ubicados en mis documentos. Si queremos eliminar las carpetas, debemos de salir de mis documentos e ir a mi escritorio. Esto lo vamos a hacer con el comando cd espacio desktop. Salimos de la carpeta o directorio documentos con el comando cd dos puntos, ingresamos al escritorio, cd espacio desktop, ejecutamos. Ahora sí ya me encuentro dentro del escritorio. Ahora sí vamos a poder eliminar las carpetas con el comando rmdir espacio música espacio archivos espacio videos espacio y la carpeta cmd espacio. Ejecutamos.
y nos dice que el directorio no está vacío. Nos arroja este mensaje porque la carpeta cmd contiene subcarpetas. Entonces, si queremos eliminar la carpeta cmd, lo tenemos que hacer con el comando rmdir espacio, su indicador diagonal s espacio y el nombre de la carpeta, que sería cmd. Ejecutamos, nos pregunta si estamos seguros, le decimos que sí y nos elimina la carpeta. Si necesitamos ejecutar un programa desde el símbolo del sistema, vamos a navegar a la carpeta que contiene el ejecutable y escribir el nombre del programa. Por ejemplo, si desea iniciar el panel de control mediante el símbolo del sistema, vamos a ingresar a la carpeta System32, donde se encuentra el ejecutable control.exe. Si estamos en el directorio de usuario, salimos del directorio de usuario y vamos a la carpeta donde se encuentra el ejecutable. Limpiamos la consola con el comando cls. Ya que limpiamos la consola, vamos a continuar con la práctica. Si necesitamos ejecutar una aplicación o un programa desde el símbolo del sistema, debemos de ir a la carpeta en donde se encuentra el ejecutable. Nosotros estamos ubicados en el escritorio. Vamos a salir de esta carpeta con el comando cd : o también podemos ir directo a la raíz, a la unidad, con el comando cd diagonal invertida y nos va a llevar a la raíz. Por ejemplo, si nosotros queremos abrir el panel de control, vamos a ingresar a la carpeta System32 en donde se encuentra el ejecutable del panel de control, que es control.exe. Ejecutamos el comando dir para que nos muestre el contenido de la raíz. Ingresamos a la carpeta de Windows, espacio Windows barra invertida e ingresamos a la carpeta System32. Ya que estemos en el directorio de System32, escribimos el comando dir *exe para que nos muestre todos los ejecutables. Presionamos Enter y vamos a poder ver la lista de todos los archivos ejecutables. A nosotros nos interesa el ejecutable control.exe. Escribimos el nombre del ejecutable, que sería control.exe. Presionamos Enter y como podemos ver se nos abre el panel de control. Si queremos abrir otra aplicación, por ejemplo un bloc de notas, cerramos esta ventana y salimos de la carpeta System32 con el comando cd : dentro de la carpeta Windows vamos a ejecutar el comando dir *exe para que nos muestre todos los ejecutables. Aquí nos muestra todos los ejecutables con la extensión .exe. Nosotros queremos abrir un bloc de notas. Escribimos el nombre del ejecutable, que sería Notepad y presionamos Enter y se nos abre un bloc de notas. Si queremos abrir también documentos como Word, PowerPoint y Excel, también lo podemos hacer desde el símbolo del sistema. Cerramos este programa, salimos de la carpeta Windows, cd : limpiamos la consola con el comando cls, escribimos el comando dir para que nos muestre de nuevo el contenido de la raíz. Ahora vamos a ingresar a la carpeta archivos de programas con el comando cd espacio y el nombre de la carpeta, que sería, esta carpeta tiene espacios, la vamos a encerrar dentro de comillas dobles, que sería program files. Cerramos comillas dobles y presionamos Enter. Ya que estemos dentro de la carpeta archivos de programas, ingresamos a la carpeta de Microsoft Office, cd espacio Microsoft Office, ejecutamos. En la carpeta Microsoft Office se encuentra la carpeta root, ingresamos cd root, ejecutamos el comando dir para que nos muestre el contenido de la carpeta root. Ingresamos a la carpeta de Office 16, Enter, me arroja un mensaje de error, dice que no se reconoce como un comando interno o externo. Es porque se me olvidó escribir el comando cd para ingresar a la carpeta Office 16.
escribo el comando cd y el nombre de la carpeta Office 16 y presionamos Enter. Escribimos el comando dir espacio asterisco punto exe para que nos muestre la lista de los ejecutables. Presionamos Enter y aquí podemos ver que tenemos todos los ejecutables de la paquetería Office. Por ejemplo, si quiero ejecutar Excel, escribo el nombre excel.exe y presionamos Enter y se nos abre el programa de Excel. Si queremos abrir otro tipo de programas desde el símbolo del sistema, recuerden que debemos de ingresar a la carpeta donde se encuentre el ejecutable. Vamos a salir de esta carpeta, voy a escribir el comando cd, vamos a ir a la raíz, cd diagonal invertida, limpiamos la consola con el comando cls, escribo el comando dir, ingresamos a la carpeta de user, ingreso a mi carpeta de usuario y por último voy a ingresar a mi escritorio. Presionamos Enter, limpiamos la consola, cls. El último comando que vamos a aprender en este tutorial es el comando de ayuda. Por ejemplo, si nos interesa saber las características de algún comando, debemos de escribir el nombre del comando. Por ejemplo, el comando dir espacio diagonal hacia la derecha o barra a la derecha con el signo de interrogación. Presionamos Enter y aquí nos va a arrojar toda la información de los atributos del comando. Para salir debemos de presionar la tecla Enter. Por ejemplo, también si queremos más información sobre un comando, el comando cd, presionamos el nombre del comando, escribimos el nombre del comando, espacio, diagonal a la derecha, con el signo de interrogación, y aquí nos va a mostrar toda la información del comando. Así que ya saben, cuando quieran ver la información de algún comando, sus otras funciones y sus argumentos, deben de escribir el nombre del comando, espacio, diagonal a la derecha o barra a la derecha con el signo de interrogación. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, regálenme un me gusta, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima.